Bien, entonces, siguiendo con nuestra serie de Primera de Samuel, recordarán que estamos hablando que esta es una transición, este es un momento de cambio para el pueblo de Israel. ¿Cuál es el contexto, si alguien puede recordar, en el cual inicia el libro de Primera Samuel? ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel o cuál es la situación del pueblo de Israel? ¿Lo recuerdan? Querían un rey, exactamente. Ellos estaban en el tiempo de los jueces, que es llamado. Entonces, lo que nosotros vemos en este libro y vamos a ver como recordatorio es cómo pasan de jueces a reyes. Y esa es toda la temática de todo el libro, este cambio, esta transición. Y, como ya lo habíamos dicho, el libro lo podemos dividir en tres grandes partes, tres porciones muy importantes que son tres personajes. Primero, Samuel, el profeta y juez, en los capítulos 1 al 7. Después Saúl, el rey del pueblo, capítulos 8 al 15. Y finalmente David, el rey elegido por Dios, capítulos 16 al 24. Y antes de seguir con nuestro repaso, creo que es bueno a veces tener imágenes en la cabeza para ver qué es lo que nos quiere decir Dios por medio del tema que estamos viendo. El soberano Dios responde al clamor. Así que Dios soberanamente responde al clamor tanto de Ana como del pueblo de Israel con la vida de Samuel. Y hay diferentes analogías que se están utilizando en la Biblia y a veces que nosotros usamos para entender mejor las cosas. Entonces se cuenta la historia de un joven que visitó un taller de un maestro alfarero. Y digamos que entra al taller y puede ver en la esquina del lugar que hay una vasija que está como medio formada. Es una vasija con grietas, una vasija que no está terminada todavía, que se nota que hace falta que se le dé más trabajo. Está llena de marcas, zonas hundidas, etc. Entonces el joven, confundido, cuando ve esa vasija, pregunta, ¿por qué la deja ahí? Parece que está dañada. Y el alfarero le dice, mira, tú solamente ves daño, lo que yo veo es proceso. Y luego él empieza a explicar qué es lo que estaba trabajando en particular con esa vasija que se veía dañada. Dice que primero la arcilla es presionada y estirada. Entonces esto es lo que genera cierta fricción para que se pueda trabajar con la arcilla y entonces formar la vasija, ¿no? Porque sin presión, si ustedes han visto cómo funciona la arcilla, nunca va a tomar forma. Es necesario que tenga fricción y presión para que ésta empiece a tomar forma. Luego, el alfarero, ¿saben qué es lo que hace? Toma la vasija y la escucha, pone su oreja cerca de ella, porque lo que hace es escuchar cada toque que se da, porque con cada toque él se puede percibir si tiene grietas, si hace falta tal vez un poco más de arcilla en otro lado. El sonido que emite le va ayudando a él a identificar áreas donde necesita trabajar con esa arcilla o donde hay huecos o fragilidad. Después, la vasija pasa por horno y el alfarero lo que hace con el horno es ahora sí afirmar la forma que debe tomar esta vasija, darle la forma adecuada por medio del fuego que está pasando en medio de ella. Y finalmente, cuando sale perfecta del horno, ¿saben qué hace el alfarero? Firma la vasija. ¿Y qué pasa cuando un alfarero firmaba la vasija? ¿Qué significaba? Exactamente, él es el diseñador o el dueño o quien merece la gloria por esa obra que acababa de crearse. Así que cuando el joven vuelve a mirar aquella vasija, lo que antes parecía tal vez aflicción, ahora le pareció intención. Lo que antes parecía descuido, ahora parecía diseño. Y lo que antes parecía demora, ahora parecía un plan. ¿Por qué estamos utilizando esta analogía de la vasija? Porque es justo lo que estamos observando nosotros en el primer capítulo del libro de 1 Samuel. Nosotros lo veíamos de esta manera. El soberano Dios responde al clamor al obrar y mostrar, 1, que permite la aflicción con propósito, 2, escucha el clamor de los suyos, 3, responde a su manera y en su tiempo, y finalmente 4, espera toda la gloria siempre. Nosotros ya vimos los primeros 2 puntos, que son los versículos 1 al 18.
Y si nosotros vemos la analogía de la vasija, nos damos cuenta de que estaba pasando exactamente lo mismo, ¿no? Así como Dios es un alfarero trabajando con nosotros que permite que suframos aflicción con un propósito, pero que también está escuchando el clamor que nosotros tenemos. Y el día de hoy vamos a ver qué es lo que pasa cuando Dios permite y escucha esas cosas. ¿Cuál es la razón o cuál es el propósito que Él le da a todo esto? Entonces, vamos a ver el punto número 3, que es Dios responde a su manera y en su tiempo. Y esto los vemos de los versículos 19 al 23. Así que permítanme leerle esta porción a ustedes, hermanos. Dice: a la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto, pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Elcana, su marido, le dijo: haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado, solamente confirma el Señor su palabra. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es el contexto? ¿Lo recuerdan? ¿Quién era Ana? La mamá de Samuel. Ok, ¿y qué es particular en Ana? ¿Cuál era su problema? Era una mujer estéril, ¿no? Pero, ¿en qué contexto vivía? ¿Vivía con quiénes? Con su esposo, ¿verdad? Y lo que diríamos el día de hoy con la socia, ¿no? Que era la esposa a otra mujer que tenía a su esposo. Entonces, ¿qué pasaba con esta otra mujer? Porque no tenía hijos, la recriminaba. En alguna manera había cierta burla o ofensas incluso contra ella, debido a que Elcana tenía favoritismo con Ana. Malamente, Elcana había practicado cosas paganas que era la poligamia, algo que Dios nunca aprobó. Simplemente esto nos muestra un poco más del pésimo estado espiritual en el que se encontraba Israel, que incluso cosas como el matrimonio ya se había pervertido y tergiversado. Así que Ana sufría mucho porque deseaba mucho tener un hijo, era estéril, y aparte la otra mujer de su esposo se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Así que, ¿recuerdan lo que pasó? Anualmente iban y presentaban adoración al Señor, ahí donde estaba Elí, el sacerdote, y en una ocasión cuando fueron, ella se quedó clamando al Señor, ¿lo recuerdan? Estaba clamando a Él. ¿Y qué pensó el sacerdote cuando la vio? Pensó: a lo mejor esta mujer está tomada. ¿Por qué? Estaba hablando entre dientes, así, ella sola. Así es, hablaba para sí misma y movía la boca, pero no se escuchaba lo que decía. Y dice Eli: no, esta mujer ya entró aquí borracha. Exactamente, entonces ella le cuenta cuál es la situación de por qué está ahí, y Elí en alguna manera le bendice y espera que Dios responda a su clamor. Así que lo que vemos justamente en estos versículos es la respuesta de Dios. Pero ojo, Dios respondió exactamente como Ana quería que respondiera. ¿Hace cuánto tiempo Ana tenía esperando esta respuesta? No lo sabemos. La Biblia no nos lo dice, pero lo que sabemos es que llevaba mucho tiempo. Quiere decir que en muchas ocasiones nosotros vamos a clamar a Dios y Él nos va a responder después de ese clamor. No, tal vez no. Es más, ¿saben qué? A lo mejor tú toda la vida estás clamando al Señor y Él nunca te da el sí al clamor que tú estás teniendo con Él. ¿Por qué? Porque Él decide cuándo y cómo va a responder. Y en ocasiones la respuesta puede ser sí, no o espera. Hay diferentes maneras. Entonces, Ana esperó mucho tiempo y ella rogaba a Dios, clamaba, y mucho tiempo fue la respuesta de Dios un no para lo que ella estaba clamando, sobre lo que ella pedía. Y esto era obvio porque era una mujer estéril. Si ella estaba pidiendo un hijo y era estéril, era evidente que en ese momento la respuesta de Dios era un no. No va a haber un hijo para ti. Pero después de esta aflicción que Dios permitió y el clamor que tuvo Ana,
al volver a la casa pasó algo muy distinto. Dice, si se fijan, a la mañana siguiente, o sea, inmediatamente después de volver a casa, de que ella había estado clamando ahí a Dios, dice que se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor, y cuando regresaron, entonces ya Elcana se une a su mujer. Y el Señor dice que se acordó de ella. ¿No les parece interesante esta porción o esta frase que utiliza? El Señor se acordó de ella. ¿Qué te hace pensar sobre Dios este tipo de lenguaje? ¿Quiere decir que Dios no estaba atento a lo que pasaba en la vida de Ana? ¿Quiere decir que Dios no se acordaba de que Ana existía? ¿Qué es esto? No quiere decir eso. Se puede malinterpretar, pero si es que él iba a responder cuando ella lo, digamos, había predestinado de que no. Exactamente, simplemente Él nos está mostrando que responde a su manera y en su tiempo. Él es el soberano, el único soberano, porque no fue hasta que Él decidió que sucedieran las cosas que pasaron como vemos que está aquí narrando. Esto en términos teológicos, creo que yo lo he mencionado antes otros pastores, es antropopatismo, se le dice, que es utilizar cierto lenguaje para expresar cosas acerca de Dios que son actitudes o acciones como muy humanas para que entendamos a lo que se refiere o lo que quería Dios. ¿Significa que Dios no se acordaba de Ana? No, claro que no. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, pero es una manera en la que nosotros entendemos algo sobre el carácter y aún el sentir de nuestro Dios. Es como cuando dice que Dios se arrepintió. ¿Dios se arrepiente como tal? Si Él ya tiene todo decretado. Claro que no, ¿verdad? Pero es el antropopatismo, que es esta forma de hablar de nuestro Dios de una manera más humana para que entendamos qué es lo que siente, qué es lo que piensa, cómo es nuestro Dios. Así que en pocas palabras, lo que podemos ver con ese pasaje o esa porción que dice que Dios se acordó de ella, es que Él es el único soberano Dios que tenía la capacidad de cambiar la situación de Ana. No había nada que pudiera cambiar esa situación. ¿Alguna vez han conocido a una mujer o a un hombre estéril y han orado para que Dios le quite esa esterilidad a la persona? Sí. Y han orado porque le crezca la pierna a un hombre que no tiene una pierna. ¿Por qué no? ¿Saben qué es lo que pasa cuando una persona es estéril? Que la condición física que esta persona tiene puede ser debido a deficiencias físicas o etcétera, pero quiere decir que no tiene algo físico que le vaya a permitir tener hijos. Le falta algo. Así que lo que ocurrió con Ana no fue de que un proceso de desarrollo providencial que Dios permitió en ella para que más adelante pudiese tener hijos. No, ella le faltaba algo físicamente y Dios obró milagrosamente. Eso es un milagro. Los milagros son así de evidentes y tremendos, tan visibles como ver que a un hombre le crezca la pierna. ¿Por qué no oramos para que a alguien le crezca la pierna? Porque exactamente sabemos que es algo imposible, que es algo sobrenatural, que solamente algo milagroso podría provocar eso. Y nosotros oramos dentro de la providencia de Dios. Estamos orando dentro de lo que nosotros sabemos que Dios permite y cómo actúa. ¿Él puede hacer milagros? Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo en que puede hacer milagros. Pero no significa que todo el tiempo estamos orando por milagros, porque esos son actos muy particulares. Lo que sucedió con Ana era algo milagroso. No era algo simplemente providencial. Aunque la providencia del Señor permitió el milagro, no es algo natural lo que sucedió ahí. Por lo tanto, estamos viendo que es la mano de Dios la que está dirigiendo que esas cosas sucedan para cumplir ciertos propósitos. Tomó a una mujer estéril para que por medio de esa mujer estéril naciese aquel profeta y juez que iba a empezar a generar un cambio espiritual. Bueno, que Dios iba a utilizar más bien para generar un cambio espiritual en el pueblo de Israel. Porque recordemos, estaba en una etapa desértica.
Dice el pasaje, y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Y aunque técnicamente ese nombre significa, su nombre es Dios, es lo que significa Samuel, o algo similar, Ana debe haber entendido que el nombre significaba pedido a Dios, porque ella le había pedido a Dios un hijo y él la había escuchado. Así que la razón de notar que esto es importante se relaciona con la forma adecuada en que Ana está respondiendo a las bendiciones de Dios, con un reconocimiento y una entrega a Él. Y es importante mencionar el tema de la respuesta de Dios, de la forma en cómo lo hace y el tiempo, porque si hay algo en las iglesias que muchas veces es tergiversado, malentendido o llevado al misticismo incluso, es la oración. El tema de la oración. Tendemos a veces a creer que nuestras oraciones pueden cambiar los planes o la soberanía de Dios. Pero no es así. ¿Para qué Dios nos ha permitido que tengamos la oración como un medio, incluso de gracia? ¿Para qué? Para estar en comunión con Él. Ok, muy bien. ¿Y cómo se desarrolla esa comunión por medio de la oración? ¿Cómo es que ese medio de gracia empieza a desarrollarnos algo? Pues mostramos nuestra dependencia en Él y pues tenemos que alinearnos a su voluntad. Justamente. Así que nosotros estamos orando no para cambiar los planes de Dios, ¿verdad? Oramos para aprender a someternos más a la voluntad de Dios. Porque yo no sé si la respuesta de Dios va a ser justo como yo se lo estoy pidiendo. De hecho, ni siquiera sé si me va a responder o cuándo me va a responder en ese sentido. Y ¿Sí? normalmente hacemos una oración cuando las cosas se salieron de nuestro control. De que no podemos hacer algo, en este caso tener un hijo, ¿no? Ajá. Y estamos pidiendo al Señor que cuando Él responde, reconocer que Él es el que nos está respondiendo, no olvidarnos de eso, que Él está dando, esa respuesta que Él está dando en el tiempo que Él lo considere, ¿no? En la oración hablamos, pedimos, Señor, ayúdame en esto, es algo difícil para mí, cuando puede ocurrir ya, porque sabemos que nuestra dependencia es segura en el tiempo de Él. Así es. Entonces es una manera en la que el Señor está trabajando en nuestro corazón, no es un medio de gracia, por eso lo mencionamos de esa manera, la oración, pastor. Sí, aunque Dios tiene sus planes y su providencia está cumpliendo sus planes, también sabemos que bíblicamente Él ha decidido entre sus planes solamente responder a ciertas cosas por medio de responder a nuestras oraciones. Aun cuando los discípulos pidieron por qué no puede sanar o apoyar cierta gente, en este caso algunos afectados por demonios y cosas, solamente con oración y ayuno. Entonces, no es de decir que de una manera que Dios va a hacer lo que Dios va a hacer, entonces no oramos, porque no cambiamos sus planes, pero aún dentro de sus planes, en su providencia, Él ha decidido actuar y responder a nuestras oraciones. Y a veces es como en el evangelismo, hablando de Dios ya seleccionó a algunos para salvar, aunque ha decidido solamente salvarlos por medio del evangelismo, por medio de que ellos escuchen el mensaje de Jesús. Entonces, nada más para el otro lado, para no caer del otro lado pensando, como no cambiamos los planes grandes de Dios, que no hay razón de orar porque Dios va a hacer lo que Dios va a hacer, porque aún entre su providencia ha decidido responder a oraciones. Así es. Y es que hay una clara diferencia entre dependencia e indiferencia. Yo no puedo ser indiferente a lo que está sucediendo en mi contexto y lo que Dios permite en mi vida. Eso sería ser un ingrato con Dios. Eso sería ser una persona falto de amor con los demás. ¿Por qué oramos por los perdidos si Dios es el que los va a salvar? Y ahí lo que estás leyendo, imaginémonos, ¿no? que le hubiera dado Dios hijo inmediatamente a esta mujer, Ana. Y Ana se llama Ana. la mujer de la historia. Ana. Sí, Ajá. que Dios le hubiera dado hijos inmediatamente. Bueno,
cuando yo hubiera tenido una necesidad de decir, Señor, te lo voy a dedicar, sino que Dios la fue llevando de necesidad en necesidad hasta que ella estuvo clave y clave. No respondió Dios a la primera, ni a la segunda, no sabemos cuándo, ¿no? Pero sabemos que fue tanto la necesidad de ir, la aflicción y Señor, si me lo das, yo te lo voy a dedicar a ti. ¿Quién hace eso conmigo? Sí. O sea, haber sido mucha la necesidad en el que Dios la tuvo esperando, pidiendo. Sus oraciones han de haber sido de alguna manera, no sé, ¿no? Pero al grado de que su corazón en ese proceso cambió y decir, Señor, te lo voy a dedicar. Mi hijo, el que tanto espero, te lo voy a dedicar. Sí, una vez un pastor me dijo que Dios responde muchas veces nuestras oraciones cuando ya ha cumplido su propósito con diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Y claramente con Ana, él ya había cumplido posiblemente lo que quería lograr con ella. Ella incluso ya había entregado ahora a su hijo, si es que se lo daba, en voto nazareo, dice. Y entonces vemos que Dios había cumplido lo que buscaba, que claro, todo dentro de su soberanía, sus propósitos, y responde de esa forma milagrosa. Vean lo que dice el primera de Juan 5, versículo 14, el 15 no, lo removí. Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso es interesante. Muchas veces muchos toman ciertos versículos y dicen, mira, dice el Salmo 37 que todo lo que pidamos o los deseos de nuestros corazones, el Señor nos lo va a cumplir, ¿verdad? Así que cual sea que yo tenga como deseo, como yo se lo estoy orando, me lo tiene que cumplir, porque ya lo dijo en el Salmo. Pero dejamos de lado toda la teología. La teología completa te dice, claro que el Señor cumple, te va a responder porque estás pidiendo conforme a su voluntad. No va a cumplir o hacer cosas en contra de su voluntad. Así que es importante que nosotros no perdamos de vista cómo es nuestro Dios, porque recuerden, lo que estamos viendo con el libro de Samuel es más del carácter de Dios, de cómo es Él, cómo actúa, cómo es fiel y cómo cumple sus promesas en medio de tantas circunstancias y situaciones del pueblo de Israel. Es el Señor lo que estamos viendo ahí. Vemos más de sus atributos. Vean el Salmo 27, versículo 14. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. La idea es esta. Tú vas a rogar, tú vas a clamar, tú lo vas a buscar, pero a final de cuentas, Dios responde a su manera y en su tiempo. Y me gusta la parte de ese salmo que dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Porque no solamente dejamos las cosas, digamos, en una oración. Yo he platicado, recuerdo cuando estaba en la universidad, platicaba con diferentes compañeros acerca de las elecciones, porque en ese tiempo iba a haber elecciones. Y había entre el grupo de los que platicábamos otros cristianos de otras iglesias. Y a mí a veces me choqueaba que cuando les preguntaban a ellos, ¿y tú por quién vas a votar? Yo no sé, porque eso está en manos del Señor. Yo lo dejo en manos del Señor. Y sonaba muy espiritual, pero esas personas no se estaban responsabilizando por lo que tenían que hacer. Ciertamente dependemos completamente y confiamos en las manos del Señor, pero mientras tanto, mientras estamos orando, estamos haciendo. Es como en el evangelismo. Yo estoy orando para que el Señor salve a lo mejor a aquellos a quienes estamos evangelizando, pero porque estamos evangelizando, porque estamos poniendo manos a la obra. Vean cómo sigue la narrativa. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual, a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Elcana, su marido, le dijo, haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado, solamente confirme el Señor su palabra. Así que Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Ese pago de su voto debe haber consistido en ofrendar al mismo Samuel, a quien Elcana y Ana habían prometido entregarse. El Señor respondía a sus oraciones porque habla de entregar o pagar ese voto. Y voy a invitar a que vayan a Números, capítulo 30,
a partir del versículo 2, versículos 2 al 8, Números 30, 2 al 8, y voy a pedir a mi hermano Ulises si lo puede leer, por favor. Números 30, 2 al 8. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. El Señor la perdonará porque su padre se lo prohibió. Si ella se casa mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado, y su marido se entera de ello y no le dice nada el día en que lo oye, entonces su voto permanecerá firme. Las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. Pero si el día en que su marido se entera de ello se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y el Señor la perdonará. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vemos que lo que nos dice aquí en Números, que incluso también lo había dicho también en Éxodo, es nada más declarar o mostrarnos lo importante que es cuando alguien hace un voto, cuando alguien pone su palabra o hace un juramento. Y me gusta cómo lo expresa Números, ¿no? Porque dice, cuando imprudentemente ha declarado o ha dicho ciertas cosas, porque dar tu palabra o hacer juramento o hacer un voto no podía tomarse a la ligera. Era algo importante, era algo serio y mucho más porque lo hacían en el nombre del Señor o para el Señor. En este caso, Ana había hecho un voto con Dios, ¿verdad? De entregar a su hijo si el Señor se lo daba, entregarlo para que se dedicara a él. Y vemos que su esposo le recuerda esto, porque todavía dice, solamente confirme el Señor su palabra, diciendo, hey, está bien, quédate con el niño hasta que ya esté listo, pero casi como diciendo, no te encariñes tanto con él, porque acuérdate hacia dónde lo has dedicado, recuerda dónde va, recuerda que tenemos que cumplir esa palabra que hemos hecho con el Señor. Y me hace pensar que en muchas ocasiones nosotros esperamos la respuesta del Señor a pesar de que sabemos que va a ser a su manera y en su tiempo. Y cuando llega, mucha gente tiende a alejarse, a dejar de buscar a Dios, porque ya consiguieron lo que querían. Claman solamente cuando hay necesidad. Y después de que acaba esa necesidad, parece que Dios desapareciera de sus vidas. Deja de ser necesario, porque ahora ya hay mucha seguridad en aquello que ya consiguieron o que estaban buscando. ¿Cuántos no hemos conocido personas que dicen, no, si el Señor me cumple esto, lo voy a seguir? Y el Señor soberanamente y con mucha gracia cumple cosas en su vida y nunca buscan al Señor realmente. Nunca se acercan a Él. Son esas palabras imprudentes. También están los que podemos caer en el error de que es que le pedimos al Señor que sea estorbo para ir a la iglesia, para que tenemos que hacer, para leer, para orar. Pedimos al Señor, nos llenamos de... El Señor nos permite que tengamos lo que estuvimos pidiendo y podemos caer en el error de meter esto después como pretexto. Claro. No hacer. Y todo esto son, como ustedes dicen, son pretextos o son declaraciones imprudentes que podemos hacer. Pero la idea es esta, nosotros estamos tratando de responder adecuadamente a la misma respuesta de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque aún mis oraciones, mis peticiones, en ocasiones van a ser respondidas de una forma en la que yo no quería o como yo no lo buscaba. ¿Y qué va a pasar cuando la respuesta sea de esa forma? ¿Qué voy a hacer yo como creyente cuando eso suceda? ¿Cuál va a ser mi reacción ante todo esto? Vean lo que dice Efesios 3:20 para terminar este punto. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o incluso entendemos, vean, según el poder que obra en nosotros.
Dios está seguramente cumpliendo un plan y un propósito mucho más amplio y trascendental del que nosotros podemos ver en nuestras vidas muchas veces. Y a veces al quejarnos o al no estar contentos con su soberanía, estamos en alguna manera respondiendo equivocadamente a Él, porque no sabemos cuál es el plan que Él ha propuesto para nosotros y entendemos de que Él permite y ordena que sucedan las cosas en nuestra vida para nuestro bien, a la luz de lo que dice Romanos 8:28. Así que hasta este punto, en el cual estábamos enfatizando que responde a su manera y a su tiempo, ¿hay alguna pregunta o comentario? Pastor Brian, ¿sí? Pues ahorita usé la ilustración de una elección para presidente o algo. Pues somos instruidos, 1 Timoteo, debemos orar por los líderes, las autoridades. Y yo recuerdo como nuevo, caminando con el Señor, en la iglesia, estudiando la Biblia, orando en cierta elección, fue obvio que un candidato fue alguien inmoral, alguien que está promoviendo la inmoralidad, todo en contra de nuestros valores, y ganó. Y yo recuerdo pensando, ¿por qué Dios permite algo así? Pero con más entendimiento, a veces Dios da el país lo que piden, pues una manera de juicio. Romanos 1 da a las personas lo que piden y las consecuencias que vienen. Podemos ver que aún el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, darnos un rey como los otros países que recibieron Saúl, y este no fue para su bien. Y Ana aún orando y recibiendo, a veces es un no, o a veces es una espera, y no sabemos en el momento si Dios está diciendo espera o no. No podemos continuar a orar, y debemos continuar a orar, pero también aceptar que Dios puede estar haciendo algo en nosotros o en otros, y no dar respuesta a la manera que queremos. Posiblemente no es su voluntad, posiblemente es su voluntad, pero Él no es su tiempo. O Él va a hacer otra cosa para cumplir otros propósitos. Y yo creo que por algunos de aceptar cuando Dios no está respondiendo como ellos quieren en el momento, pueden ser, no, pues Dios no responde a las oraciones, pero sí a veces está respondiendo, nada más es diferente Sí. lo que queremos en el momento. Por eso la oración es tan importante, ¿no? Aprender a depender en el Señor fortalece nuestra fe. Es una manera de afirmarla, de crecer en esa área. Entonces, es importante que entendamos cómo es nuestro Dios en estas áreas, en esos aspectos. Y esto nos lleva a nuestro último punto y la parte final del capítulo 1 de 1 Samuel. Espera toda la gloria siempre. 1 Samuel 1, 24 al 28. Vean cómo continúa la narrativa. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de 3 años, una efa de harina y un odre de vino. Así que con esto, lo que vemos es que Ana está cumpliendo con su palabra, con esa promesa que hizo a Dios. Y eso muestra mucho de la determinación que Dios le dio a Ana para cumplir con ello. Pero que siempre la gloria es a Dios. Es una manera de adorar y honrar al Dios que le había dado ese niño. En ocasiones, cuando estamos en la aflicción, como les dije ahorita, clamamos a Dios buscando ayuda, y en el momento en que Dios responde, después de que estamos bien entregados a Él, he visto personas que están sufriendo y se acercan a la iglesia y se ponen bien activos en la iglesia local y con los hermanos, y Dios responde, a veces sí, a veces no, o a veces espera, y la persona se aleja. O porque ya consiguió lo que quería, o porque no consiguió lo que quería. Y eso es triste, porque a final de cuentas, la respuesta de todo creyente siempre debería ser darle la gloria a Dios. Siempre. Independientemente de cómo sea esa respuesta que Dios está dando. En ocasiones tiende a ser más fácil alejarse de Él porque desde nuestra perspectiva no lo necesitamos, porque todo está bien o porque todo está controlado, según nuestra manera equivocada de pensar, o porque no me está cumpliendo lo que yo quería. Así que este niño fue llevado en el tiempo adecuado en el cual ya estaría listo para aprender diferentes cosas y prepararle para el servicio para Dios, a ese pequeño Samuel. Y en el cumplimiento de ese voto nazareo,
es que lo están entregando y vean cómo culmina esta narrativa. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño Elí. Dice, oh Señor mío, dijo Ana, vive su alma, Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted, orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Allí al Señor. Ella, finalmente, ¿cuál fue la respuesta que tuvo después de haberse cumplido incluso su clamor y de haber entregado a su hijo? Dice cómo termina el capítulo 1, y adoró allí al Señor. Ella glorificó a Dios. Su enfoque fue la exaltación del Señor. La gloria solamente la merecía Él. Esta narración nos está enseñando la actitud correcta que responde a la soberanía de Dios. Una en donde se le adora, se le glorifica y se le exalta. Vean lo que dice el Salmo 115:1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Y esas mismas palabras debieron salir de parte de Ana, aunque no hubiese tenido a su hijo. De igual manera. Y esas mismas palabras deberían ser las palabras que nosotros trataríamos de pronunciar siempre que ocurre cualquier situación en mi vida. Eso es lo que yo debería estar buscando desarrollar constantemente. Que durante mi vida yo pueda seguir reconociendo la misericordia que Él me tiene, yo pueda seguir reconociendo la fidelidad que Él tiene hacia nosotros y seguir reconociendo que solamente su nombre merece la gloria. Y eso es bien difícil, porque estamos perdiendo de vista muchas veces lo que Dios hace, o incluso estamos confiando mucho en nuestras fuerzas. Y ahí eso cae mucho peligro, porque la gloria empieza a ser para mí en vez de ser para Dios. Pero no hay que perder de vista y dejar de recordar este pasaje, el Salmo 115:1. Las respuestas de nuestro Dios, o mejor dicho, su obra soberana, siempre debe ser glorificada, aunque eso signifique que no nos dio lo que deseábamos. De hecho, el verdadero gozo y contentamiento no está puesto en las situaciones. Cuando un creyente tiene gozo y contentamiento, ¿dónde está ese gozo y ese contentamiento? En el Dios que controla las situaciones, en el Dios que permite las situaciones, no en la situación misma. ¿Qué pasa si yo pongo mi gozo y mi contentamiento en las situaciones? Cuando no tengas que pasar. Exactamente. Sabemos que esta vida es como el humo, no la puedes agarrar, se va a esparcir, se va a ir en algún momento, rápidamente. Y las situaciones son sumamente temporales. Hemos visto cómo de un momento a otro tu vida puede cambiar por completo. Pregúntenle a cualquier persona que ha sufrido un accidente grave. De un momento a otro la vida cambia. Entonces yo no voy a poner mi contentamiento en las situaciones, sino en el Dios que está controlando todas esas situaciones, ya sea para bien o para mal. Y esto me hace recordar ese para bien o para mal a un hombre que respondió correctamente independientemente de lo que Dios hacía en su vida. Exactamente, hermano. Pero él le dijo a su mujer, hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Y a final de cuentas, Job no pecó, no se quejó. Y ante cualquier situación, sea percibida como positiva o negativa, siempre Dios espera que su nombre sea glorificado. ¿Escuchó esto? Siempre espera a Dios que su nombre sea glorificado, a pesar de que podamos percibir cosas negativas. Por eso la Biblia nos reitera tantas veces, hey, creyente, la gloria para Dios. La gloria es solamente a nuestro Dios. 1 Corintios 10:31. Entonces, y fíjate, te lo dice, mira, cualquier cosa que tú hagas, siempre la gloria, debes estar buscando que la gloria sea para Dios. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Él merece toda la gloria en las respuestas, pero aún eso implica lo que yo estoy haciendo, que Él le está dando la gloria a Dios. Lo que Ana hizo, la respuesta que ella tuvo después de haber recibido ese bebé, fue una manera en la que ella estaba glorificando a Dios. Lo que ella hizo fue buscar la forma incluso de glorificar a Dios. Se llevó un sacrificio, se cumplieron los votos y entregó a su hijo. El pueblo unido, al leer la narrativa, seguramente exaltó a su Dios, así como Ana lo hizo. Porque Samuel
fue la respuesta de Dios a tantos años de clamor y decadencia espiritual. Y cada momento mencionado y circunstancia es una muestra más de la mano protectora, soberana y fiel de Dios sobre su pueblo y sobre los suyos. Ese mismo Dios que estuvo dirigiendo la historia de su pueblo y cumpliendo sus pactos es el mismo Dios que hoy dirige nuestras vidas. Es el mismo Dios que tiene nuestras vidas en sus manos y es el mismo Dios que permite que providencialmente todo suceda como está sucediendo. De tal manera que ya sea en dolor, angustia o gozo y alegría, nosotros nos esforzaremos y aprenderemos a responder glorificando a Dios. Eso es lo que Él espera de nosotros, de los que nos llamamos adoradores de Dios. Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, este es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. El miércoles, ¿recuerdan que estábamos aprendiendo acerca de Dios? De esto, ¿no? Que tenemos un Dios celoso, aunque veíamos la parte negativa humana, el celo pecaminoso que nosotros podemos mostrar, pero ese es el celo santo que Él tiene. De tal manera que cuando yo estoy poniendo o dando la gloria a algo que no es al Señor, yo lo estoy ofendiendo. Recuerdo que una vez platiqué con unas personas sobre la situación de Violeta. Sabemos que Violeta pasó por un cáncer, ¿no? Que no es cosa sencilla. Entonces, cuando alguien está en situaciones así, la gente siempre va a opinar o va a aconsejar. Seguramente muchos de nosotros lo hicimos, aún con el afán de dar ánimos, ¿verdad? Pero aún dentro de esos ánimos y dentro de la misma iglesia, podemos llegar al punto de darle un consejo de que la gloria no siempre es para Dios. Es que tú eres muy fuerte, Violeta. Mira lo que has logrado. Mira lo que alcanzaste, venciste el cáncer. Son palabras de ánimo, pero que ponen la gloria en el hombre. O hay el humanismo del día de hoy. Agárrate de lo que sea que te vaya a fortalecer, pero agárrate de eso. Y eso es lo que va a tener la gloria. No. Lo único de lo que yo me puedo sostener y agarrar y consolar cuando estoy en situaciones así, y quien va a merecer la gloria, ¿quién es? Es Dios, es el único que te sostiene y el único que va a merecer la gloria. No es el hombre, no son cosas externas, es solamente Dios. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque yo puedo caer aún en esa equivocación de aconsejar o creer así. Cuando nosotros miramos toda la historia de Ana, no vemos simplemente a una mujer afligida. Vemos a un Dios soberano obrando con precisión divina y detallada. Tomó cada detalle que nosotros podemos ver en su vida y lo fue dirigiendo y guiando hasta llevarlo al punto de lo que estamos leyendo. Y utilizarlo de tal manera que de ahí surgiría ese profeta y juez que era Samuel. Nada fue casual, nada fue desperdiciado, nada escapó del propósito de Dios. ¿Sí, hermano? Tony, se podría ahí hacer el comentario que Dios estaba trabajando con la fe de esta mujer, porque en pasajes anteriores creo que ella fue la que le pidió a su esposo: dame un hijo, o sea, a él, dame un hijo, si no me muero. No, posiblemente, no sé, se podría llegar a hacer el comentario de que Dios estaba trabajando y reaccionando la fe de esta mujer que posiblemente nada más confiaba en su marido, ¿no? Porque su petición es a su marido: dame un hijo, o si no me muero. Y después ya ella está pidiendo al Señor, ya el marido no le pudo dar hijos, porque esta decisión de Dios lo sabemos, pero después vemos todo ese desenlace y decimos: se puede hacer. Sí, yo creo que aunque al principio podríamos percibir de parte de Ana tal vez no la mejor actitud, porque incluso ella estaba ya amargada, lo cual es un pecado. Quiere decir que ella no estaba respondiendo correctamente a la soberanía de Dios. Pero finalmente vemos un cambio. Y vemos no solamente un cambio, sino una entrega que ella tuvo a Dios, lo cual es algo destacable y noble, ¿no? Y es solamente más que claro ver cómo Dios está trabajando en la vida de las personas. Esto me hace recordar, por ejemplo, a Abraham. Si nosotros vemos el personaje de Abraham, ¿cómo era este hombre? En general, sí, bueno, si quiere vamos a verlo antes. ¿Cómo era antes?
Ujú. practicaba su familia. Y cuando ya estaban con el Señor y que Dios lo había elegido, ¿cómo era? Pues llegó su fe tan grande que hasta fue capaz de obedecer a Dios al sacrificar a su hijo. Y antes de eso, años antes, ¿recuerdan cómo fue años antes, aún ya estando con Dios? Un hombre cobarde que mentía, entregando a su mujer para salvar su vida. Un hombre que le faltó cierto carácter y cuando su mujer se quejó, tomó la concubina. De ahí nacieron los ismaelitas, pueblo enemigo del Señor. Entonces vemos un hombre que de verdad carecía de fe, ¿verdad? Porque cuando Dios ya le había dicho que algo iba a suceder, él de repente seguía sin creerlo y dijo, pues bueno, voy a ver si esa promesa se cumple con Agar. Y tiempo después, Dios cumplió su promesa, ¿verdad? Le dio su hijo, así como con Ana, y la respuesta de ambos fue excelente. La respuesta de Ana fue, gracias Dios, y aquí te lo entrego. La respuesta de Abraham fue la misma. Cuando Dios dijo, entrégamelo, este hombre que antes le faltaba tanta fe y que no confiaba, ¿qué estaba a punto de hacer? De sacrificar a su propio hijo para Dios. Seguramente Abraham, en esa fe que él tenía, decía, bueno, Dios dijo que este niño que estoy a punto de sacrificar es el niño de la promesa. Así que yo no sé cómo, pero el Dios soberano puede hacer lo que sea. Puede darle vida nuevamente si él quería. Pero Abraham tenía esa fe. Y esa misma fe y esa misma devoción la empezó a mostrar. Así que vemos un cambio, ¿no? Un crecimiento que Dios da, que Dios empieza a generar. Y esto solamente nos muestra que Dios es tan misericordioso con nosotros y trabaja de una manera soberana y perfecta en cada uno de nosotros con las diferentes situaciones para hacer lo que pasó con Ana y Abraham, crecer, un crecimiento, mayor fe, mayor confianza, mayor devoción. Así que Dios permitió la aflicción de Ana no para destruirla, sino para dirigirla hacia Él, si se dan cuenta. Escuchó su clamor sincero en el templo con más atención de la que incluso ella pensaba o imaginaba. Él estaba atento a lo que estaba pasando. Respondió a su tiempo, no en el momento que Ana quería, sino en el momento que Samuel debía llegar. Y finalmente Ana entregó toda la gloria a Dios al dedicar a Samuel completamente al Señor. Y ese mismo Dios sigue obrando igual el día de hoy. El Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento y el del día de hoy es exactamente el mismo. Hay gente que los ve diferentes. No, es que en el Antiguo Testamento se percibe un Dios tan duro y firme y lleno de ira, y en el Nuevo Testamento lo vemos tan amoroso. No, es el mismo Dios, no cambia en nada. Solamente tenemos que conocerlo, leer y profundizar en esos pasajes para darnos cuenta de cuánto amor tenía Dios, cuánta protección y fidelidad estaba mostrando, cuánta soberanía dirigiendo todo. Y esto me hace pensar, quizás hoy muchos de nosotros, así como en la historia, nos encontramos tal vez en el capítulo de la aflicción, del clamor, de la espera o de la entrega. El punto es ver cuál es tu situación y qué vas a hacer al respecto. Si estás en la aflicción, agradece al Señor de que le da propósito a tu dolor. Si estás en el clamor, espera en Él porque Él está escuchando lo que nosotros le pedimos. Si estás en la espera, busca la manera de ser paciente y entender y encontrar contentamiento en medio de la espera. Y finalmente, si estás en la parte de la entrega, busca las formas de glorificarle por lo que Él está haciendo en tu vida. Pero en cada uno de esos capítulos, la verdad central es la misma. Dios está obrando soberanamente. Esa es la verdad central. Si estás afligido, recuerda, Dios tiene un propósito. Si estás clamando, Él escucha. Si estás esperando, Él nunca llega tarde y obra su perfecto tiempo. Y cuando Dios responda, nunca la gloria te pertenece a ti o a alguien más, sino solamente a Dios. Incluso cuando usa otras personas en tu vida, la gloria sigue siendo para Dios. Agradeciendo que utilizó a personas, claro que sí, pero siempre la gloria sigue siendo para Dios. Entonces, hermanos, hasta aquí, preguntas o comentarios acerca de lo que acabamos de observar, acerca de estos últimos 2 puntos del capítulo.